Hola, ¿cómo están todas las fanaticadas y todos los oyentes de este Café Kintsugi en la hoy? Otro martes. Este martes era un martes súper esperado por nosotros, así que les quiero dar la bienvenida. Vamos a hablar de psicología, neuronas y felicidad con la co-conducción de Chen Huelin, ambos psicólogos. Mi nombre es Julio César y les doy la bienvenida. Este programa se transmite todos los martes a las 11 horas por www.radiohoy.cl y en su señal de audio o TV streaming, y además por canal 131 de Sapin TV. Bienvenidos, recuerden hacer sus preguntas. Pónganse curiosos, háganos preguntas, escríbanos a @cafekintsugi. En cada programa iremos respondiendo sus inquietudes. Síganos en nuestras redes sociales. Bienvenida, Chen Wei. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. ¿Y tú, Julio? Igualmente Bien, bien. entusiasmada de este nuevo día. Oye, les traigo una noticia, que espero que sean noticias esperanzadoras para muchos. Para mí sí. La semana pasada en Liverpool, en Inglaterra, se hizo una fiesta. La, la primera fiesta en Europa, en el Reino Unido, si no me equivoco, con 3.000 asistentes. La idea, igualmente, esto es una prueba piloto. No piensen que fue una rebeldía de los ingleses de hacer una fiesta. No, es una prueba piloto con 3.000 personas para ir midiendo y evaluando si las personas que estén sin COVID pueden reunirse y no tener riesgo de contagio. Igualmente se hizo una prueba pre-test, en el fondo se hizo una prueba que midió la PCR antes de la fiesta y se les ha pedido que post fiesta también se hagan otras PCR, así que íbamos a saber qué va a funcionar. Esto es ¿Tú habrías vital ido a que esa los fiesta? resultados sean buenos. No sé, en esta etapa yo no sé si habría ido, pero me parece re interesante que lo hagan. Y vienen dos fiestas más, una, si no me equivoco, el 11 de mayo, una fiesta de unos premios musicales. En España también se hizo otra prueba piloto con 5.000 personas, se hizo el 27 de marzo. Así que, pucha, empecemos a cruzar los dedos de que estas pruebas empiecen a funcionar, porque así ya nos vamos adelantando a un camino de que podemos retornar a nuestra vida. Y pasando Eso. a otro tema, quiero hablarles del tema que nos convoca en este día, que son todas las consecuencias psicológicas que estamos viviendo a partir de los portonazos, de las encerronas o de cuando entran a nuestros hogares. Tenemos índices muy altos, lamentablemente, de situaciones en que nosotros andamos en las calles, tranquilos, en nuestro vehículo, pasamos a una autopista y nos hacen una encerrona. O andamos tranquilos en una calle común y corriente, la misma situación. Es un momento altamente complejo vivirlo. Yo espero que a nadie de lo que nos esté escuchando les ocurra ni lo hayan vivido. Hablemos de esto, Julio César. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas de psicológicas y neurológicas de estas situaciones cuando nos vemos inmiscuidos en una encerrona, por ejemplo, en un portonazo que es altamente impactante? Sí, sí, Chen Wei. A mí me habría gustado que todas las noticias que vemos con estos portonazos involucraran o conectaran realmente con lo que nos pasa, con la experiencia interior, con esta sensación de vulnerabilidad, porque es terrible. Y nosotros trajimos este tema hoy día porque, aunque ustedes no lo crean, o sí, tal vez, nuestros pacientes lo traen, nuestros pacientes tienen ese problema. Y tanto es así que queremos hoy día compartirlo con ustedes. ¿Qué nos pasa psicológicamente cuando nos vemos enfrentados a un encerrón, un portonazo, un asalto? Pasa todo. La verdad es que en ese momento nos ocurre un evento que supera totalmente nuestra capacidad de afrontarlo. Vemos que nuestra vida está en riesgo, vemos que podemos morir. Y si no nos pasa a nosotros, nos puede pasar al que nos acompaña. O a veces basta solamente que nos lo cuente un vecino, un pariente, lo que le ocurrió, y nosotros también quedamos impactados con ese mismo evento y tenemos lo que se llama una traumatización vicaria, secundaria, etcétera. Entonces sentimos miedo porque nuestra vida está en riesgo. El estrés y la adrenalina, en ese momento, las llamadas catecolaminas, que son la adrenalina, la epinefrina, el cortisol, la acetilcolina, se inyectan, así como vemos en las películas, y tenemos una energía que podemos hacer cosas impensadas. Y solamente en ese momento lo único que nos concentra es poder ver ese foco de peligro. No tenemos tiempo para nada. Lo único que hacemos es reaccionar. Se activa la supervivencia. Como les conté en otro programa, se activa lo que es la lucha, la huida, el congelamiento o la disociación. Y todo esto se llama el arousal. El arousal es cuando
se activa mi cuerpo y está como capaz de hacer cualquier cosa. Algunos hemos escuchado que una mamá en una situación de riesgo ha movido un auto para salvar a su hijo. Bueno, ese es el estrés, el arousal activado ahí al 1000% en ese momento de lucha-huida, Changhue. Tú traías una imagen donde nos querías mostrar cómo son los efectos de la neurobiología, ¿no? Que a mí me parece re interesante para poder compartirlos con nuestros auditores. Sí, yo no sé si tenemos la imagen. Está arriba la imagen ahora. Perfecto. Bueno, los estudios de imágenes cerebrales, y esto es bueno mostrarlo a la audiencia, revelan que la neurobiología, es decir, el estudio de nuestras neuronas, de nuestro cerebro, muestra cómo reacciona una persona que tiene un trastorno de estrés postraumático, el famoso TEP. Y podemos ver la comparación de una persona sana y una persona con TEP, donde se ve que es la zona de la corteza frontal, que es la zona donde yo tomo decisiones tranquilas, digo qué voy a hacer, qué no voy a hacer, etc. Esa zona está mucho más bajita. También se han encontrado hallazgos que revelan una reducción del volumen del hipocampo. El hipocampo también es esta zona donde se guardan los recuerdos en general. Entonces, por eso es que a veces también hay ciertos eventos que fueron tan terribles que no podemos recordar. Y la actividad también en el área de Broca. El área de Broca está en el hemisferio izquierdo. ¿Y por qué es tan importante el área de Broca? Porque el área de Broca es la que le pone palabras, conceptos a eso que nos pasa. Porque eso que nos pasa, yo no sé lo que es hasta que no le pongo nombre. Y para eso tengo que pasar de un hemisferio al otro para que eso que siento tenga nombre y por ende tenga un concepto, una lógica en mí. Si no, no lo puedo entender. Y estoy en una situación de trauma, Changhue. Exacto. Es re importante lo que tú estás diciendo, porque con esto la idea es que comencemos a tomar conciencia de que no solamente nos impacta a nivel emocional, sino que también estas situaciones adversas nos impactan la configuración neuronal de nuestro cerebro. Y adicionalmente, como dato extra, les quiero comentar que lo mismo pasa en los niños cuando están siendo traumatizados por maltrato en el periodo de desarrollo de su ser. Entonces, fíjense que si esto nos pasa como adultos por un evento traumático, imagínense los niños. Toda la configuración neuronal que va desarrollándose se va viendo afectada desde que somos pequeños. Eso era como dato adicional que les dejo. Pero volvamos a la parte del TEPS, cuando nos vemos enfrentados a las encerronas, o cuando nos vemos invadidos en nuestros hogares. Nosotros podemos empezar a tener una serie de despliegue de síntomas, ¿sí? Que idealmente no persistan más allá de un mes, porque ya más allá de un mes efectivamente podríamos estar hablando de un trastorno de estrés postraumático. ¿Y cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta porque probablemente vamos a comenzar a notar un estado emocional negativo persistente, ¿sí? Miedo, angustia, vivencias de crisis de pánico, un llanto que aflora sin que nosotros lo podamos controlar mucho, pena, un estado de sensación de terror o un estado depresivo y conductas obsesivas que están orientadas a colocarse a salvo, ¿sí? También en otro lado, vamos a tener esta incapacidad quizás de sentir emociones agradables. Vamos también a somatizar dolores de cabeza, el colon irritable, problemas estomacales, dermatitis, las típicas sensaciones de tensión muscular y cansancio, porque además no vamos a poder dormir bien, entonces eso también va a ayudar que andemos más cansados. O experiencias disociativas, como por ejemplo comenzar a percibir bajo ciertos detonadores que el evento se revive una y otra vez. Incluso en casos más extremos, la persona podría llegar a actuar lo mismo que ocurrió en el momento de esta encerrona, actuarla en otro instante, ¿sí? O también nos puede pasar lo típico que normalmente escuchamos, esto de la negación. La negación es un mecanismo de defensa que lo vamos a evidenciar cuando digamos, vamos a pensar quizás, pero esto no pasó, le pasó a otra persona, en un estado absoluto de negación que no nos va a ayudar a superar el evento traumático. También podemos encontrar una disminución en el interés a socializar, hacer como que no queremos salir de casa porque
no nos interesa, pero en realidad tenemos miedo. Posiblemente empecemos a evidenciar una alteración cognitiva en las que la van a notar en la incapacidad de concentrarse, la incapacidad de colocar atención y también una amnesia disociativa. En el fondo es la incapacidad de ir a recordar todos estos hechos. Entonces, tenemos que empezar a notar cuáles son nuestras propias sintomatologías. Y hay más síntomas, César, ¿verdad? Sí. Como estoy en peligro, no quiero, y esto le pasa a cualquier animal, incluyendo el ser humano, como estoy en peligro, las personas a mi entorno, las personas en mi entorno, pienso en ese momento que pueden ser peligrosas. Entonces prefiero estar solo y seguro. Entonces vamos a encontrar que algunas personas tienen agorafobia o prefieren estar o reducirse a su pieza, esconderse, estar quietitas con nadie más. También hay alteraciones cognitivas, por ejemplo, la gente no logra concentrarse, pierde la atención, está aquí y como que no toma la atención, como que se le va y dice, oye, pero estás en la luna, Steinway. No, ¿qué pasó? Pero te estábamos contando, sí, ¿qué dices tú de eso? Ah, no sé, no me di cuenta. Está alterada sus cogniciones. Y también tiene problemas para trabajar, o si está estudiando, no se puede concentrar, no puede hacer las tareas, porque ese proceso de pensar, ese proceso cognitivo, también le haría recordar lo que le pasó, y por eso es que lo tiene bloqueado. También aparecen los flashbacks, que son estos recuerdos que aparecen de la nada, voces, los gritos, colores, imágenes del evento, y aparecen, pero ¿cómo si estoy acá almorzando y me vienen estos recuerdos? Recuerdos angustiosos. Y algo que es bien molesto son las pesadillas y el insomnio. Y las pesadillas y el insomnio son justamente por los que les comentaba adelante, porque el recuerdo fue tan fuerte, fue tan fuerte, que yo no logré procesarlo y quedó ahí como a medio camino. Y cuando yo trato de dormir, el recuerdo trata de guardarse en las regiones de la memoria adecuadas y no lo logra. No lo logra porque quedó ahí entrampado. Y además, eso me va generando en mí un cambio en lo que yo percibía del mundo y aparecen creencias negativas. Entonces, si yo era una persona tranquila, segura, creía que el mundo era un lugar bueno, ahora yo digo, no estoy a salvo. Eh, yo debía haber hecho algo y ahí aparece la culpa. Y la culpa creo yo que es una característica permanente en todas las víctimas que sufren este tipo de situaciones, porque dicen, pucha, pero es que si hubiera parado en un semáforo antes, si hubiera salido 5 minutos después, si hubiera mirado. La culpa es muy desagradable y cuesta mucho sacarla y de manera libre, sin ir al psicólogo, y te molesta. ¿Qué más? A ver, evitación y persistencia, claro. Yo trato de no pasar por esa calle, trato de no subirme al auto ni pasar por ese lugar a esa hora. Le hago el quite a las cosas. Entonces mi vida empieza a ponerse, la calidad de vida que yo tengo empieza a bajar. Empieza a bajar porque evito cosas. Digo, yo no, si estoy súper bien, che, güey, no me pasa nada. Pero claro, pero no paso por esa calle, pero no ando a esa hora, pero no trato y evito todo lo que tenga que ver con eso. Eh, y cualquier cosa me pone en alerta emocional, me pongo enojado, me pongo irritable, me da pena, me pongo a llorar de la nada, estoy viendo una película con mi amigo y sale una escena con una baliza de policía y yo me siento mal, me enfermo de la guata, no sé, quiero ir al baño. Ese tipo de cosas son las que empiezan uno a darse cuenta que está en una situación postraumática. Además, es importante consignar que el trastorno de estrés postraumático, cuando ocurre, y lamentablemente cuando ocurre, decimos con Chenway, porque se, se, la, los manuales indican que a partir de un mes, si yo sigo con la sintomatología, tengo probablemente un trastorno de estrés postraumático y es tiempo de ir sí o sí al psicólogo. Pero no hay que esperar, hay que ir a lo antes posible si yo me siento mal, porque la persona ya llega a veces no solo con un trastorno de estrés postraumático, sino también con lo que llamamos nosotros la comorbilidad, es decir, con otras situaciones asociadas a ese trastorno, como pueden ser trastornos del ánimo, como la depresión, el cuadro depresivo, o otro tipo de situaciones como ansiosas, como las crisis de pánico, que son muy desagradables y asustan mucho a las personas cuando las viven, sin saber que la tienen. Eso, güey, como grandes rasgos, no sé.
y también hay que considerar que a veces podemos caer en consumo de alcohol, alucinógenos o psicotrópicos, que tiene harta comorbilidad, a un porcentaje al menos del 50%. Incluso, ojo que estos TEPS pueden durar hasta 10 años y manifestarse todas estas cuadros de comorbilidad por mucho tiempo después. Entonces, no crean que el tiempo cura. Eso es un mito. Es tan mito, Chen-Wei, que esto se estudió lamentablemente, los psicólogos nacen con las guerras mundiales. Y ahí se empezó a estudiar qué le pasaba a estos soldados que tenían el famoso shell crack, que era que me explotaba una granada, una bomba al lado mío, y esa persona después quedaba con estrés postraumático. Esa persona no se recuperaba y estaba 10 años en terapia y no salía. De hecho, hay una leyenda, algo que me gustó, Chen-Wei, hay un poema inglés muy antiguo que tiene cientos de años, y no lo traje porque es muy cursi, pero es un poema y dice, ¿qué le pasó a este marido, a este hombre, a este padre, a este vecino del barrio? Está hablando la esposa de su marido que volvió de la guerra. Dice, ¿qué le pasó? Que ya no es el mismo, ya no canta como ayer, ya no trabaja ya no es amoroso ni un buen marido, etc. Está hablando de una persona que tiene trastorno de estrés postraumático en clave de poema antiguo de hace como 3 siglos atrás, un hombre que ha ido a la guerra. Porque desde la guerra aprendimos esto y después nos dimos cuenta de que eran los mismos síntomas que aparecían en estas encerronas, portonazos, cualquier situación que es donde mi vida, yo sienta que está en peligro. No necesariamente mi vida tiene que estar en peligro de verdad, pero basta que yo lo procese, que lo sienta como tal, y va a ocurrir. Oye, hagamos una pausa, vámonos a escuchar Hold On de Justin Bieber. Ah, buena, me gusta. Nos vemos. Y estamos de regreso, tratando de conocer cuáles son los efectos psicológicos de una encerrona. Pero antes saludemos a nuestro auspiciador, Instituto Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y en MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica y orientada al tratamiento psicológico del trauma. Sus reservas al WhatsApp más 56 56 34 50 78. Y bueno, y Julio, y entonces, ¿qué podemos hacer cuando algo de esto le ocurre a uno de nuestros cercanos? ¿Cómo lo podemos ayudar? Sí, es importante tomar buenas decisiones en este momento. En este momento están pasando cosas tan importantes porque generalmente esto es porque se provocó alguna situación de violencia, alguna situación fuerte. Probablemente no me encuentro en mi casa, o si estoy en mi casa está alterada. Entonces, la persona, no siempre hay un psicólogo a mano, no siempre está el psicólogo que puede ayudar porque son las 4 de la mañana, estoy en la carretera, etc. Entonces, sí podemos hacer mucho cuando no somos psicólogos, si es que nos autoevaluamos y decimos primero, ¿estoy en condiciones de hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Si yo creo que puedo hacerlo y en ese momento me siento entero y ya no a prestar ayuda a mis cercanos o a quien sea, tengo que tomar algunas decisiones. Y ahí ocurre lo que pasa, Chen-Wei, que podemos practicar los llamados primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos los puede dar cualquier persona, siempre y cuando no se salga de cierto margen. ¿Y de qué se trata esto? Y escúchenme bien, queridos auditores. Se trata de contener y escuchar. Contener y escuchar. Nada más. Se trata de acercarme a la persona, sostener su problema, su situación y escuchar. Evitar frases como, ya, si no es para tanto, calma, que ya va a pasar. A mí me pasó lo mismo, no es para tanto. Eso, por favor, jamás, nunca. No puedes minimizar la sensación ni la experiencia del otro. Para cada uno es distinto. Nada se puede comparar en este momento. Tú solamente tienes que estar con la persona. Si la persona está hiperactiva, es decir, está respirando rápido, está con suspiros, está agitada, respiración corta, llora, la podemos ayudar mediante ejercicios de respiración.
que sean lentos, profundos y largos. Nunca rápidos ni cortos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene miedo o está excitado, respira corto y rápido. Si nosotros hacemos eso, vamos a activarla, es peor. Tenemos que hacer que su cuerpo cambie de fase de estrés a reposo. Y la única manera de decirle eso al corazón y a los pulmones, Chan Hui, es decirle, vamos, respira lento, largo y profundo. Y tú la puedes acompañar. Si es una persona cercana, la puedes tomar de las manos y le puedes decir, hagámoslo juntos, vamos. Escucha la respiración. Una pausa, botar. Hasta quedarte sin aire en la guatita. Idealmente, ojalá fuera una respiración ventral, de guatita, y no de mover el hombro y el pecho, que siempre la gente tiende a respirar así, ¿no es cierto? No, la idea es que esto no se mueva ni el pecho ni los hombros, sino que se mueva solo la guatita. Entonces nos ponemos gorditos al inspirar, como si fuera un globito. Aguantamos y botamos lento. Pueden ser 5, 5 y 5. Al cabo de estas 15 respiraciones, te vas a fijar en la persona que tienes al frente y te vas a dar cuenta que probablemente los ojos le brillen un poquito, le cambie un poquito el rictus de la cara, se ponga distinta, se sienta como más relajada y en reposo, puede suspirar o bostezar. En ese momento esa persona pasó del estrés al estado de reposo. Y eso es fantástico. En ese momento es cuando esa persona debiera ir a descansar. En cambio, también le puedes dar obviamente un vaso de agua o servir una taza de té, etc. Y ayudarla en ese sentido, acompañarla. Buscar un lugar donde ella se sienta segura, tranquila. Si la persona está hipoactiva, delante hablamos de la persona hiperactiva, si la persona está hipoactiva, es decir, está congelada, sin reacción, está así, quietita, es una persona que hay que ayudarla a tratar de activar un poquitito sus mecanismos de respiración, de movilidad, pasarla a un estado de tolerancia aceptable. Entonces, si es una persona que no tiene dificultades de confianza y que puede caminar, podemos hacer una pequeña marcha, podemos caminar un poquitito juntos, pasito a pasito, bien conscientes del hoy, de este momento, porque esa persona se quedó enganchada en lo que le pasó, en el pasado reciente o en el pasado lejano, o en otros recuerdos peores incluso. Entonces hay que traerla aquí, ahora martes 11:26, aquí en la fanaticada, en la radio hoy, aquí ahora presente. Eso hay que hacer con la persona. Entonces, vamos a caminar, está linda la noche, mira qué bien, vamos a caminar pasito a pasito, vamos a respirar y la vas activando un poquitito y la vas llevando a un ambiente seguro. Esas son las recomendaciones en general que podemos hacer y evaluar cómo está la persona y que se sienta acompañada y sienta que su entorno es seguro, Chan Hui. Perfecto. Yo quería hacer un punto en lo que tú mencionabas al inicio, en esto de minimizar, porque es algo que pasa en la generalidad de nuestras interacciones, es casi automático, no solamente en este momento tan crítico. Por lo general, cuando estamos dialogando con un otro y alguien le cuenta algo que le está pasando en el trabajo, o los hijos le cuentan a sus papás algo que le está pasando en el colegio, o tu pareja te cuenta, y tenemos la tendencia en una creencia errada de tratar de hacer como que no es algo importante para que la persona como que no se afecte. Entonces, de esa manera... No, por favor. Entonces, de esa manera lo que hacemos es todo lo contrario. En vez de hacer sentir que la persona se sienta confortada, el mensaje que va subliminalmente en esto de minimizar, al final lo que estamos haciendo es decirle, no importa lo que a ti te está pasando, no es relevante, no entiendo lo que te está pasando, casi como que no tienes la capacidad de afrontarlo, porque a mí me pasó algo similar y yo ya lo resolví. Entonces, por un lado va la mirada, esta mirada sesgada de mirar desde mi de visión,
olvidando la visión del otro, que es el que me está pidiendo aporte. Y tenemos también la otra visión errada de tratar de minimizar lo que ocurre y al final generamos todo lo contrario. La persona se siente más angustiada y se siente que no está siendo escuchada ni contenida. Entonces, ese punto que tú hablabas es re importante. Dime. Quedan segundos, pero solamente quiero decir la cuña de lo que tú acabas de decir es súper importante porque nosotros somos adultos. En general, los programas tienden a ser de adultos y miramos a todos como adultos. Pero ¿qué pasa cuando en un portonazo, en una experiencia de este tipo, le ocurre a nuestra familia y estamos con los chicos, estamos con los niños, con los adolescentes? Su cerebro no está desarrollado completamente, no tienen nuestra experiencia, no tienen nuestro carrete. Ellos tienen mucho menos recursos para poder evaluar lo que les pasó, y más encima le pasó con sus seres queridos, y sus seres queridos, que son sus dioses protectores, los vieron diezmados por estos delincuentes. Entonces su mundo se les cayó. Entonces no les podemos decir menos a los niños o a los adultos mayores, si no pasó nada, si estamos impecables. No, hay que validar su dolor, validar su experiencia única y subjetiva, Chen Wei. Vámonos a una tanda comercial y seguimos hablando de esto. Vamos. Y ya estamos al aire de nuevo. Queremos saludar a nuestro auspiciador, Instituto Kinsuyi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación, basada en evidencia científica, orientada al tratamiento psicológico del trauma. Reservas al WhatsApp más 569-5634-5078. El trauma se puede superar. Bueno, Chen Wei, ya estamos de vuelta en nuestro último espacio del programa y yo te quiero preguntar esto que es como clásico. ¿Por qué a algunos les afecta más que a otros esto? Bueno, no hay una respuesta exacta, ¿no? Nosotros en sí como objeto de estudio, nosotros los seres humanos, seguimos permanentemente en estudio y somos todos tan distintos el uno al otro que no podemos generalizar. Pero en el fondo podemos entregar pautas para comprendernos un poco más. Y clave en esto es nuestra capacidad emocional. No sé, a lo mejor recuerdan en el programa anterior que les explicábamos que trauma se configura cuando todo aquello que me está amenazando supera mis capacidades para poder afrontarlo. Y dentro de esas capacidades, en el fondo lo que estamos hablando son recursos internos y recursos externos. Entonces, en este caso, ¿por qué a algunos les afecta más que a otros? Clave es la capacidad interna de mi capacidad emocional, de cuál es mi contacto con mi mundo interior. Porque eso va a poder permitir que yo gestione de mejor manera mis emociones. Va a hacer que yo me comprenda de mejor modo lo que me está ocurriendo. Que no es tan evidente de que, es que me asaltaron o tuve una encerrona, entonces por eso tengo miedo. Sí, el miedo está, la emocionalidad, la vivencia está, pero esta gestión implica comenzar a comprender que me vi vulnerada, por ejemplo, en esta situación. Otros podrán decir, no me supe defender, y otros podrán decir lo que tú mencionabas antes, estas creencias de yo actué mal, yo tuve la culpa. Entonces, todas estas creencias asociadas a la emocionalidad, si yo no logro comprender lo que me está pasando, va a retardar la elaboración de los hechos. Entonces no voy a poder discriminar bien lo que me está ocurriendo y por ende tampoco voy a poder solicitar la ayuda adecuada o comprender de qué manera yo puedo ir resolviendo mis temas. Dime. Sí, porque que estabas hablando y como que me surgió el comentarte que es clásico y a veces uno pospone el ayudarse porque tiene ciertos mitos como que están ahí. Entonces se te vendrán al recuerdo algunas personas que dicen, quiero olvidarlo, quiero guardarlo debajo de la alfombra, no sé, algunos mitos. Claro, esto es importante, no hay que confundir en el fondo esto del tiempo lo cura todo, que algo ya les decía, el tiempo lo cura todo. Esa frase en el fondo lo que está hablando es evitar, negar o disociarse de lo que realmente está ocurriendo. Entonces, no confundamos con esto de que no sentir. Tratemos de, no sé si les ha pasado que hay personas que dicen, no, yo voy para adelante.
yo voy para adelante nomás y así funciona. Claro, funciona. No ha Pero pasado ese nada. voy para adelante sin detenerme a pensar y a sentir lo que me está ocurriendo no es elaborar, no es gestionar mis emociones. En el fondo es como, a lo mejor este ejemplo ayuda a comprenderlo mejor. Supongamos que hoy día yo me caigo y me pego fuertemente en la rodilla. Y como voy bajo la premisa de voy para adelante, yo digo, si yo soy valiente, fue un golpecito nomás, listo, entonces sigo adelante. Pasa el tiempo y la rodilla empieza a estar morada, pero resulta que sigue pasando el tiempo y la rodilla no baja el moretón. Y ya me empieza a doler más y se empieza a hinchar, después empiezo a tener un morado que ya empieza a ser medio negro y la cosa se pone a doler, a doler, a doler. Y recién No puedo ahí caminar. voy al traumatólogo, no puedo caminar, y recién ahí voy al traumatólogo y me hacen, recién después de un mes, me hacen un escáner, alguna prueba de rayos X, y resulta que tengo una fisura. Y ahí la cosa está mucho más compleja, porque si yo hubiese ido a tiempo, no tendría quizás el mismo tratamiento que me van a hacer. O ¿Por qué no imagínense vino antes? una herida expuesta que también me hago la valiente, entonces no la atendí, y el otro día ya empiezo a tener una infección y después tampoco la voy a atender porque no tengo tiempo, porque no es relevante, porque nos vamos al araco, y seguimos con la y después tengo una tremenda infección, una doña infección. Emocionalmente es lo mismo. Esto de no sentir o dejemos que el tiempo pase, no funciona así. Y ojo, que tampoco hay que confundir con resiliencia. Resiliencia es elaborar lo ocurrido a partir de mis recursos externos e internos y cómo yo voy resolviendo, pero afrontando, no escondiendo, no evitando, no negando o haciendo como que no pasó. Por supuesto, también tenemos que considerar que hay otros factores. Yo les hablaba de factores externos también, ¿no? Los recursos externos. Y dentro de ello vamos a tener factor requete importante, mi entorno. Es Claro. muy distinto a que vivenciemos una situación mientras estamos aislados de nuestra familia versus poder tener un entorno donde están amistades, nuestros papás, nuestros tíos, etcétera, todo nuestro entorno familiar y social apoyándonos con una conversación, con una llamada, con estar atentos, con estar disponibles para nosotros en escucharnos y en contenernos, sin minimizar, sin hacer como mejor no lo conversemos. Esa es otra. No sé si te acuerdas que la gente dice, tiene Pero, este mito de decir, no lo conversemos, no le digas nada, a menos que te diga. ¿Y qué es lo que va pasando con eso? Que la persona empieza a sentir como que no es tema, como que a tu gente no le importa. Y eso aumenta la sensación de soledad. Por supuesto que hay que respetar los tiempos de quien está sufriendo, pero hagámonos presentes. Muy distinto es que yo me quedé callada, yo como quien te acompaña, me quedé callada, hago como que no pasa nada, a decirte, por ejemplo, Pepita, pucha, yo sé que lo que te ha ocurrido y quiero decirte que estoy disponible para ti para cuando tú quieras conversar, para cuando necesites que estemos juntas y no necesitas conversar, simplemente estar, nos tomamos un café, pero yo, si bien no te quiero presionar, porque yo respeto tus tiempos, yo quiero que tú sepas que estoy y me puedes llamar cuantas veces quieras, yo puedo venir a verte, obviamente resguardando el caso actual de pandemia, teniendo ciertos resguardos, pero hacerse presente, no callar, porque si no, la sensación de estoy solo crece mucho y es muy, muy doloroso, uno sufre más de lo necesario. Y bueno, y por supuesto van a haber factores que no podemos controlar tanto, que son los factores genéticos. En el fondo, nosotros también tenemos un temperamento que nos va a ayudar de base a afrontarlo mejor, de menor o mejor manera, por supuesto. Pero no nos olvidemos que este temperamento, que toda esta carga genética se expresa en la medida de nuestro ambiente. Eso no hay que olvidarlo. Y otra cosa no menor, César, todas estas situaciones en el fondo traumática, de alguna manera, en algunos casos, no en todos, en algunos casos nos van a remitir a alguna situación pasada que nos va a hacer revivir también aquellas cosas que no fueron adversas. Y no estoy hablando de que si hoy día yo sufrí una encerrona, me va a remitir a una encerrona anterior, y si yo no tuve una encerrona anterior no me pasa nada. No,
Vamos a las creencias, por ejemplo, si yo hoy día sufrí una encerrona y dentro de las creencias que esto me genera es yo soy culpable, todo eso podría detonar alguna situación en mi pasado donde yo también sentí que era culpable y no lo resolví, no lo administré, no lo gestioné y quedó ahí estancado, aquilatado en mis patrones neuronales y esta sensación traumática, esta vivencia traumática, al fondo lo que va a hacer es detonar aquello que yo ya bien estoy viviendo. Entonces, mi vivencia presente traumática se va a exacerbar con algo que yo también traía de base. Te va a sumar a la red de creencias negativas, que Exacto. pueden ser del cuerpo, emocionales. Bueno, pero sabes, Chengui, yo creo que hagamos una pausa. Este tema está bien denso, así que los invito a escuchar Without You con The Kid Leroy. Vamos a la pausa Wow, musical. vamos. Hola, ¿cómo están? Hemos vuelto de la pausa musical, espero les haya gustado. Chenhui, tú estabas súper embalada contando algo y yo quiero retomar. Te quiero preguntar, ¿qué pasa si estos síntomas de los que hemos hablado hoy día persisten? Hoy eso es re importante, porque los síntomas que estábamos hablando son síntomas que uno debiese ir sintiendo desde el momento cero hasta en realidad va a depender de cada persona, ¿no? Pero como les decíamos antes, ojalá que estos en una medida estándar, recordemos que también la elaboración de la definición de los trastornos son guías de salud a nivel mundial que pretende de alguna manera colocar ciertas pautas, ciertos indicadores para nosotros poder medir en qué etapa está la persona, ¿no? Y tipificar si está haciendo sintomatología, un síndrome o trauma. Si ya hablamos que esta sintomatología empieza a superar el mes, ya podríamos estar pensando en un trastorno de estrés postraumático agudo y se empieza a seguir claramente en una situación más grave. Ahora, la sugerencia del chef es que no esperen a acudir a psiquiatra o psicólogo o psicólogo cuando ya la cosa está crítica. ¿Por qué? Porque es lo que les hablábamos anteriormente de las heridas. Vamos a último momento y ya la cosa es mucho más compleja de tratar. Si lo llevamos a la mente MDR, nosotros le podemos decir que si una persona que vivía una situación traumática de esta índole, lo más probable es que lo podamos resolver desde la primera sesión, segunda sesión. Yo diría que podríamos esperar que hay cambios significativos a nivel de la vivencia subjetiva. Es decir, la emocionalidad, las creencias, la tranquilidad, ¿sí? Y probablemente hagamos un seguimiento a 4, 6 sesiones. Estamos hablando de algo estándar. Si en realidad tenemos sintomatología muy compleja, a lo mejor esto se va a extender un poco más. Pero lo que les quiero transmitir es que es mucho más rápida la forma en que podemos reaccionar ayudándolos desde la terapia MDR para Hay que protocolos ustedes específicos. hay protocolos específicos, además, para atender situaciones de TEPS reciente, porque esto es reciente, muy distinto a que lleguen a un mes después, 3 meses después, 6 meses ya la cosa ya definitivamente está un poco más compleja, y si llegan a 1 o 2 años, ya la mirada es un abordaje superior. Entonces la recomendación es que traten de ir de inmediato, no se queden con esto que les decíamos, no, si va a pasar, va a pasar. Sí, es probable que la sintomatología, más que pasar, se estabilice y ustedes la normalicen, que no quiere decir que se pase, ¿sí? César. No, comentar justamente que algunos auditores nos están escuchando y estarán seguramente mirándose a su ombligo, como nos pasa a todos. Y claro, en los eventos recientes está la solución en el MDR, pero en los eventos complejos, donde uno dice, pucha, pero mi vida es como el festival de la calamidad también. O sea, por favor, no bajemos los brazos en ningún momento, porque de verdad se puede siempre tener una vida mejor y el trauma sí se puede superar. Entonces, la invitación desde los otros, que vamos, una cosa ética, por eso te interrumpí, te pregunté, te dije, porque en verdad nosotros en el MDR vemos cómo se superan situaciones críticas, situaciones politraumáticas o muchos eventos o historias de vida complejas y la gente sale adelante y recupera su calidad de vida. Eso, Changwei. Exactamente.
Bueno, y ya estamos terminando. Sí, te estaba dando los últimos segundos, pero bueno, queremos agradecer hoy día a todos nuestros auditores de la fanaticada de Radio Hoy, este rico café Kintsugi. Yo me he tomado como 3 cafés acá, intenso ha sido el tema de hoy. Estamos contentos porque la semana pasada hablamos del trauma infantil, de alguna manera, de cómo nace, pero también hoy día hablamos de este trauma en el presente, cuando lamentablemente a veces nos vemos en una sociedad tal vez con un nivel de violencia y de necesidades donde la sensación de inseguridad ha aumentado y nosotros ponemos la televisión para distraernos y terminamos peor. Así que los invitamos, espero que si surgen dudas o preguntas, por favor escríbanos a nuestro programa @Café Kintsugi en nuestras redes sociales. Nuestro Instagram está respondiendo todas las preguntas, cada tema lo vamos a responder y nos vemos en esta transmisión todos los martes a las 11 horas por www.radiohoy.cl en su señal de audio o TV streaming y además por canal 131 de Sapin TV. En cada programa iremos respondiendo sus inquietudes. Bienvenidos al Café Kintsugi y nos vemos el próximo martes. Gracias. Chao.